Dios les bendiga, amados hermanos de Iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo. Bueno, como les había dicho que iba a hacer las transmisiones, los estudios a través del YouTube. Una buena idea que nos dio nuestra hermana Reina. Que Dios la bendiga. Y bueno, rápidamente quiero entrar en materia. Quiero entrar en esta enseñanza. El origen de la Biblia, capítulo o tema 2, ¿verdad? En el tema pasado, pues, se llamó el origen de la Biblia, el primer tema. Y hoy continuamos con el origen de la Biblia, número 2. Y quiero ir rápidamente a las Sagradas Escrituras, hermanos. En la segunda epístola al apóstol Pedro, o la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allá afuera nos dice, no, pero que la Biblia la escribieron hombres. Y para saber quién es, bueno, hoy podemos ver a la luz de la palabra y podemos entender que la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana. No hubo un hombre iluminado que haya podido escribir todas estas palabras con una certeza, con una sabiduría. No ha habido un hombre común que pueda profetizar lo que en estos tiempos estamos viendo nosotros, la iglesia. Sí fueron hombres, tienen razón la gente cuando dice, pero la escribieron hombres. Amén, gloria al Señor, pero no fueron hombres comunes y corrientes, no fueron gente impía, no fueron gente rebelde, no fue cualquier persona. Fueron hombres de Dios, profetas de Dios, apóstoles de Dios. Fueron hombres que Dios usó, los que escribieron cada letra, cada palabra que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Y dice aquí que fueron hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que no los inspiró como mucha gente escribe, se fuma un cigarro de marihuana y eso lo motiva a escribir. Claro, a él lo inspira Satanás, lo inspiran los demonios a escribir ciertos libros que están más satánicos que cualquier otra cosa. Pero estos hombres fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres de Dios. Amén. Quería comenzar con esta introducción. Y bueno, vamos a seguir retomando en lo que nos quedamos, ¿verdad? En el estudio pasado nos quedamos en que los griegos conquistaron todo el mundo conocido y ellos llevaron, bueno, descubrimos que las escrituras, el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo o un paleohebreo, que es el más antiguo. Y después el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿verdad? La Septuaginta griega. Se le conoce a una traducción de las Escrituras, la Septuaginta griega, la cual se cree que fue la traducción que usó Yeshua, que usaron los talmidín, los apóstoles. Y entonces continuamos. Hermanos, cuando los israelitas entran a las tierras cananeas, Dios desaparece los pueblos de aquella tierra. Hermanos, acordémonos en el tema pasado que vimos que cuando los israelitas salen de Egipto a la tierra prometida, ahí se encontraron con muchos pueblos. ¿Se acuerdan los fenicios? ¿Se acuerdan? Estaban los cananeos, los heteos, los jebuseos, los heveos y un montón de feos. Gloria al Señor. Vamos a ver por qué
Dios borra, desaparece esas naciones de la faz de la tierra. Vamos al libro de Deuteronomio, cuarto libro en el Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? El quinto libro de la Biblia. Y vamos a buscar el capítulo 7 de Deuteronomio. Como que se me hace un poquito difícil, hermanos, hacer los estudios por video, pero ya vamos acoplándonos. Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le dice al pueblo de Israel, a su pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Mira, hermano, la orden que dio Dios al pueblo de Israel de lo que tenía que hacer con estos pueblos, hermano. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios manda a destruir a estas naciones? ¿Por qué del Eterno, por qué el bendito para siempre manda a destruir estas naciones, hermano? ¿Qué hacían que molestaba tanto a Dios que las manda a destruir a todos, hermano? Y dice, no tengas compasión de ellas. ¿Qué era lo que practicaban estas naciones? Mire, vamos a ir rápidamente al libro de Levítico, capítulo 18, del verso 23 al 25. Dice así, del 22 vamos a leer, hermano, verso 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Mire, hermano, lo que estaban haciendo estas naciones. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Mire, hermano, lo que estaba sucediendo aquí. ¿Por qué Dios manda a destruir estas naciones, a arrasar con ellas, a que Israel acabe con ellas? Porque eran gente perversa, hermano, que practicaban sexo con animales, ¿verdad? La mujer se amancillaba con los animales, los hombres con los animales, la homosexualidad. Y esto aborreció tanto Dios que mandó a destruirlo, lo saca de ahí, hermano. Y usted podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver con el origen de la Biblia? Bueno, hermano, es bueno saber cómo sucedieron las cosas, cómo Israel llegó así a la tierra prometida, qué había, qué pasaba, qué idiomas hablaban ahí, qué practicaban, qué culturas tenían en esas naciones, qué fiestas practicaban. Y bueno, hermano, podemos ver que eran naciones totalmente corrompidas, naciones verdaderamente que ofendían a Dios con su pecado. Bueno, recordemos que en el primer tema, había un grupo de personas que vimos que se llamaban los fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? Se cree históricamente que los fenicios eran un pueblo culto, erudito, literato. Ahora los fenicios habitan, o ¿quiénes son? Ellos se encuentran en el Líbano, ¿verdad? Allá a un lado de Israel, en el Líbano. Ellos eran comerciantes y mire, hermano, qué importante saber. Los fenicios
eran comerciantes, ¿verdad? Ellos trasladaban su producto a diferentes lugares. Y ellos fueron los que llevaron el alfabeto cananeo, porque los fenicios estaban en la tierra de Canaán. Pero ellos llevan su alfabeto, el alfabeto cananeo, lo llevan a Grecia, hermano. Entre sus comercios que hacían, llevaron también su alfabeto. Y ahí en Grecia, hermano, ahí nace la lengua griega, que viene siendo hijo del cananeo. O sea, la lengua griega es hija del cananeo, es una rama del cananeo también. Amén. Aquí descubrimos cómo es que se inventa el idioma griego, que los fenicios llevaron el alfabeto cananeo a Grecia y ahí se inventa también la lengua griega con la cual se escribió el Nuevo Testamento. Y que ya les explicaba en el tema anterior que los griegos tenían dominio de todo el mundo conocido y ellos implantaron su lengua. Amén. Ahora, en el tema pasado vimos en qué materiales se escribe la escritura, ¿verdad? Descubrimos que eran cuernos de venado que escribían, en hojas de cobre, ¿verdad? Se escribía en piedras alisadas. Acordémonos lo que le dice el Eterno a Moisés, le dice, alisa piedras. Y ahí escribían, ¿verdad? Esas eran las herramientas, los tracas de cobre que se usaba para escribir en aquellos días, hermano. Pero al pasar los años, al pasar el tiempo, las cosas se van modernizando y van cambiando. Vamos a ver algunos otros materiales con los cuales se escribe la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Amén. En la época de Esdras, el profeta Esdras, se escribía en papiros, hermano. Incluso se cree que Esdras fue quien cambió o quien traduce de la letra cananea al arameo. De la letra, acordémonos que también el arameo nace ahí, ¿verdad? Bueno, en la época de Esdras se escribía en papiro. La pregunta es, ¿qué es el papiro? ¿Verdad? Nosotros hemos oído mucho esa palabra, el papiro. ¿Qué era el papiro? Era un material, hermano, que se usó para escribir textos antiguos del Antiguo Testamento. En el siglo 5, 6, 7, incluso en el siglo 10 con el rey David, se usaba el papiro. Y esto fue un invento egipcio, hermano. Los egipcios fueron los que inventaron el papiro. ¿Qué era el papiro, hermano? Era una planta que se cultivaba a la orilla del río Nilo. ¿Usted se acuerda del río Nilo? Aquel río que se convirtió en sangre cuando una de las plagas de Egipto con Moisés, ¿verdad? El río Nilo. A la orilla de ese río, hermano, nacía una planta. Era una planta bastante delgadita y se tenía que abrir. Se tenía que abrir la plantita y se le pegaba fuertemente para que se quedara así. Y entonces agarraban otra plantita y hacían lo mismo, la abrían y le pegaban y se iba extendiendo y las iban pegando una sobre otra hasta que se hacía como una hoja, lo que hoy conocemos como una hoja, y se le llamaba hoja de papiro o papiro. Amén. Y se extraía del río Nilo. Amén. Recordemos o recuerdan la biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande que había en Egipcio. Bueno, en esa biblioteca que había en Alejandría, todos los ejemplares, todos los libros que se encontraban ahí estaban hechos de papiro. No había otro material en todo el mundo más que el papiro, hermano. Y todo lo que se escribía en papiro. Y aquí surge, hermano, ahora voy a pasar a otro material que se inventa en aquellos tiempos también,
Y surge la palabra de un lugar que se llama o se llamaba Pérgamo. ¿Usted ha leído en la Biblia o ha oído la palabra Pérgamo? En el libro de Apocalipsis, cuando se habla a las iglesias, se menciona la iglesia de Pérgamo. Entonces, mire lo que sucedió. Pérgamo está ubicada esta ciudad, esta nación, en lo que hoy conocemos como Turquía, los turcos, ¿verdad? Antes se le llamaba Pérgamo. Bueno, hermanos, en los años 269 antes de Jesucristo, había un rey que se llamaba Atalo, y él quería formar una biblioteca como la de Alejandría. Este hombre quería tener una biblioteca como la que había en Egipto. Él dijo, ¿por qué en Turquía o en Pérgamo no podría haber una biblioteca como ellos? Entonces, ¿qué sucede? Que al enterarse el faraón de Egipto que el rey Atalo quería hacer una biblioteca en Pérgamo, Egipto dejó de enviarle el papiro. Ya no le enviaron el papiro a Pérgamo y entonces ellos decían, bueno, pues si no tenemos papiro, ¿dónde vamos a escribir? Pero el rey Atalo dio una orden que se inventara dónde poder escribir y así lograr tener una biblioteca en Pérgamo. Y luego inventan del cuero del carnero, hermano, del ternero, perdón, de terneros tiernos, los mataban y les quitaban el cuero. Era un cuero muy dócil y le echaban cal al cuero y también lo golpeaban el cuero. Y resultó ser mejor que el papiro, hermano. Era mucho más duradero, un poco más caro, pero más duradero. Y resultó ser un mejor material que el papiro. ¿Y cómo se le llamó a este invento? Si la ciudad se llamaba Pérgamo, ¿cómo se iba a llamar el material? Pergamino. Ahora, ¿usted ha oído de los pergaminos? Claro, todos hemos escuchado del pergamino, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, aquí pasamos algunos siglos donde se escribía con cuernos de venado, en piedras, en cobre. Pasamos de ese material al papiro y al pergamino, donde se escribieron las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿con qué escribían? Porque no había un bolígrafo, no había un lápiz, ¿verdad? ¿Cómo escribían sobre esos materiales? Bueno, la historia nos enseña, nos hace saber que aquellas personas para poder escribir iban a los hornos, hermano. ¿Recuerda cómo se hacían los hornos en el pasado, hermano? Vamos, si usted va a su pueblo, a Honduras, Guatemala o algunos pueblos de México todavía, la gente hacía hornos de barro, ¿verdad? De barro, donde ahí cocían el pan. Y ahí, hermano, donde se cose ese pan en esos hornos, se suelta una ceniza que queda pegada en el horno, color negra. Bueno, esa ceniza la juntaban, hermano, y le echaban agua y la movían a manera de que no quedara tan aguada, ¿verdad? La movían, quedaba espesa y usaban un material, un palito con ciertas cosas en la punta y lo mojaban y iban escribiendo, hermano. Y así es como se escribía sobre el papiro y sobre el pergamino, perdón. Bueno, voy a continuar este tema, voy a cortar aquí y voy a seguir la otra porque quiero que el video se suba completamente. Lo haré de 20 minutos y luego otros 20. Vamos a cortar aquí. Dios les bendiga.